Vamos a hablar con alguien comprometido que seguramente le ha gustado mucho ese comienzo de hora. Me refiero al diputado nacional, al platense Carlos Raimundi, con el cual vamos a conversar del tema de YPF y alguna preguntita sobre el acto de mañana, que tiene como principal oradora a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Carlos Raimundi, muy buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros. No, al contrario, Carlos, un gusto, como siempre, gracias por llamarme. No, por favor, el gusto va a ser, a ver, negro, le voy a decir así al aire, basta de esa mentira, de periodismo independiente, de periodismo que tiene esa distancia, nos conocemos desde los albores de la democracia, y voy a decir así, también le cuento a la audiencia, cuando era muy pibe y empecé a militar con vos, que eras un pibe un poquito más grande, ¿no? Así que siempre me encanta hablar con vos, y tengo esos recuerdos entrañables, ¿no? De aquellos comienzos de los 80, de la vuelta a la democracia, ¿no? Sí, lo mismo que me pasa a mí, pero además una cosa, Carlos, exactamente por la misma agenda. Es decir, estamos trabajando por la misma agenda que en aquel momento. Sí, porque porque yo en esto no soy neutral, en este programa salen opositores, algún comentario crítico se hace porque uno, por la misma profesión hay algunas cosas que debe contarlas, pero es esto, es esta agenda, del proyecto nacional y popular, de la transformación de la Argentina, de recuperar una empresa como YPF, y con vos quería hablar primeramente de eso. Ya se aprobó en el Senado, llega a diputado y ya nomás esta tarde se tienen que poner a trabajar. ¿Qué opinión te...? A la mañana. Ya, sí, ya a las 10:30 de la mañana son las primeras reuniones de comisión para sacar dictamen, porque es necesario tenerlo listo cuanto antes para sesionar el próximo jueves 3 de mayo, y aprobar definitivamente, ya completar la aprobación de esta ley. Bien, más allá de esto, ahí que me estás haciendo de cronista, hablemos del otro, que esta medida, qué impresión, qué parecer tenés sobre esta medida. Bueno, altamente favorable, positiva. Yo creo que nos toca inclusive una fibra emotiva también a los argentinos por lo emblemático que es YPF, por lo que representa simbólicamente en nuestra historia, en nuestro sentimiento, y desde luego por la repercusión que tiene en sostener el crecimiento de la Argentina, porque la Argentina podría haber decidido... Bueno, se nos cortó, increíble, se nos cortó la nota con Carlos Raimundi cuando empezaba a hablar de YPF. Ya lo tenemos nuevamente al diputado Raimundi para seguir hablando. Carlos, ahí retomamos, me estabas contando, de la impresión que tenías, de esta medida que es la expropiación de YPF, de la recuperación de YPF para los argentinos. Sí, yo te estaba diciendo que la Argentina podría haber elegido, frente al cuello de botella de lo que estaba gastando por importación de energía, podría haber elegido no crecer o enfriar su economía. Y lo que eligió fue proseguir el crecimiento en medio de una recesión mundial, y a pesar de eso proseguir el crecimiento muy vinculado con el mercado interno, con el mercado regional. Y para eso, sin ninguna duda, hace falta energía. Y de la manera que veníamos no había la energía suficiente por todo el desfalco que hicieron estas empresarios que manejaron Repsol durante los últimos años, y por lo tanto había que cambiar de rumbo, y la recuperación de la soberanía energética por parte del Estado, del control que nunca debió perder el Estado, es una medida que tenemos que celebrar todos, la verdad que o prácticamente todos, salvo los que están muy vinculados con los intereses empresarios o con lo ideológico, que les molesta al Estado, pero después hay un arco en el pueblo enorme de respaldo a esta medida, ¿no? Bien, ¿cómo crees que se va a ir dando la discusión, el trámite en la Cámara de Diputados? No, va a ser un debate donde va a haber un apoyo en general. Seguramente los diputados del PRO van a marcar sus diferencias y votar en contra, y otros votarán en general y harán sus críticas a algún detalle, a algún punto en particular de la ley, pero en general con un respaldo enorme, ¿no? Bien, ¿vas mañana a la cancha de Vélez? Sí, por supuesto, porque primero que hay que
que respaldar el aniversario de la elección del año 2003, hay que respaldar lo que se ha progresado en estos años, y de alguna manera también hay que celebrar esto que todos nos hace poner tan contentos. Pero también tiene un sentido de cuidado, de alerta, porque ni bien se termine de sancionar la ley y baje un poquito la espuma informativa del tema de YPF, el poder vuelve a las acechanzas. Es decir, no creamos que se va a quedar tranquilo, al contrario, va a volver con todo, porque obviamente se le están tocando intereses fuertes, y van a volver con todo. Entonces, ocupar el espacio público, hacer una demostración de fuerza, estar en la calle, me parece que sería, que va a ser muy, muy importante, y por eso la convocatoria tan amplia al acto de mañana, ¿no? Digo, ahí, esto porque lo escuché con Magdalena, digo, terrible de Narváez hablando del tema YPF, digo, para aquellos que hoy, digo, plantean, bueno, que esta es una medida ahí populista por la galería, pero que en realidad no se soluciona nada del tema YPF, que esto va a tardar muchísimos años en recomponerse, vos, bueno, seguramente has estado estudiando, no apoyás por apoyar, digo, porque uno te conoce, digo, has estado estudiando el tema, ¿cómo, digo, qué contestás, digo, cómo crees que va a ser realmente la recuperación de YPF, de la recuperación de la energía y de y del petróleo y de la nafta para el país desde que tengamos la YPF nacional? Bueno, durante este año no se van a notar los cambios más drásticos. Solamente se va a poder, en términos así macroeconómicos, saber que se va a recuperar entre un 10 y un 15% de la producción, pero eso implica igual tener que importar mucha energía todavía, porque cuando se toman este tipo de medidas no tiene consecuencias inmediatas. Pero lo que sí es cierto es que se va a recuperar un clima de inversión, al contrario de lo que dicen los oponentes a este proyecto. Cuando un país decide seguir siendo viable, seguir creciendo, es eso lo que atrae inversiones. Y además porque uno de los objetivos de este proyecto es, o mejor dicho, una de las decisiones que se ha tomado acompañando este proyecto es prohibir el giro de utilidades, la liquidación de utilidades. Lo que hay que hacer con las utilidades que ve la empresa durante este año, durante este ejercicio, es reinvertirlo en la exploración y el rejuvenecimiento de los pozos que habían sido de alguna manera descuidados. Así que eso también, desde luego, va a causar un beneficio. Y por último decirte que todo lo que quede por hacer por delante, porque nunca un proyecto en sí mismo termina un tema, sino que lo inicia, va a depender, es decir, se va a poder hacer, porque esto es una ley marco, porque si bien hay toda una cantidad de artículos que se refieren al proceso de expropiación, el artículo primero, al declarar la soberanía energética y el autoabastecimiento como principio general, como política de Estado, permite dar todos los pasos que haga falta, modificar la ley de hidrocarburos, derogar decretos, actuar sobre el resto de las empresas, es decir, todas estas cosas que los demás dicen que faltan, las permite el carácter de ley madre, de ley marco de este proyecto. El expresidente Menem rifó el país, vendió el país, con dos leyes marco, que se llamaban la ley de reforma económica y la de emergencia económica y reforma administrativa del Estado, y con el decreto de desregulación del año 91. Con esos tres instrumentos legales vendió la Argentina. Quiere decir que con esto lo que rescato es el valor de una ley marco, que en este caso va a servir para recuperar la soberanía energética de la Argentina, que fue rifada en la década de los 90. Bien, con esto me llevas a la última pregunta. Te cuento esto, Carlos, y le recuerdo a la audiencia. Antes de ayer hablaba con Mario Seco de esto y en algún momento salió el tema de la lucha de los 90. Ayer, a raíz de eso que salió con Mario Seco, se lo preguntaba a Santiago Martorelli, hombre de los movimientos sociales que en los 90 estuvieron muy activos en la calle. Y recuerdo esto en el Congreso Nacional. Era el Grupo de los 8, era
un tal Zamora del MAS, y el otro diputado que aparecía siempre acompañando todas las movidas, eras vos, digo. ¿Qué recuerdo tenés, digo, porque es bueno, digo, esto de ejercitar la memoria? Sí, claro. Digo, ¿qué recuerdo tenés, digo, de esa N cantidad de luchas, digo, donde Zamora y vos aparecían acompañando a desocupados de N cantidad de empresas y de trabajos de los más diversos, ¿no? Entre bueno, ellos... ya que lo nombraste, sí, ya que lo nombraste a Mario Secco, yo recuerdo mucho, yo lo conocí a él cuando él, en representación del sindicato municipal de Ensenada, encabezaba junto con nosotros las grandes marchas por la recuperación del hospital de Ensenada, y por el tema también de YPF, es decir, una lucha fuerte, que fue lo que hizo también que nosotros nos acercáramos mucho a otros sectores políticos, y que yo después terminé yéndome del Partido Radical, porque me sentía mucho más cerca de las reivindicaciones que hacía el Grupo de los Ocho. Porque acá en la Argentina, si nosotros nos dejamos llevar, o tomamos como base la categoría de los sellos, uno dice, bueno, sí, yo la verdad que abandoné aquel sello, pero lo que nunca abandoné fueron los principios por los cuales luchaba. Aquí lo que define los campos en la Argentina, los campos, el campo popular y el campo del antipueblo, son los contenidos, no son los sellos. ¿Vos te acordás, Carlos, cuando nosotros cantábamos en la década de los 80 y los 90, una canción con la tonada de las tonadas de la Guerra Civil Española, que decía, cuando se suma, sí, claro, y hay que saber sumar bien? Porque en el campo del pueblo hay gente de tu partido, pero de otros también. Y también decíamos, cuando se resta, y hay que saber restar bien, porque en el campo enemigo hay gente de otros partidos, pero del tuyo también. Entonces lo que define la Argentina no son los sellos partidarios, sino que son los grandes campos, el campo popular y el campo del antipueblo. Y en ese sentido yo sufrí muchos desgarros, porque yo fui testigo de cuando se vendía YPF, de cuando se vendió Aerolíneas, de cuando se vendieron las jubilaciones, de cuando se sacó la escuela primaria y secundaria y se puso esa reforma espantosa de la educación. Y entonces ahora estamos reparando todo eso, que es mucho más difícil que destruirlo. Siempre reconstruir es mucho más difícil que destruir. Y esa es la etapa que estamos viviendo en la Argentina de estos días, tan emocionante y tan apasionante. Bien, digo, voy a decir así, un gran abrazo, negro, y en el final saqué el mejor de los Raimundi que he conocido. Che, un gran abrazo y ya nos estamos reencontrando en el aire en cualquier momento. Bueno, igualmente, Carlos.